Vamos a pedirle eso al Señor antes de iniciar los aportes de nuestros invitados de hoy, y se lo vamos a pedir a través de una canción de Luis Guitarra que se llama Desaprender la guerra. Que Dios nos dé esa gracia, la gracia de desaprender la guerra. Desaprender la guerra, realimentar la risa, deshilachar los miedos, curarse las heridas, difuminar fronteras, rehuir de la codicia, anteponer lo ajeno, negarse a las consignas, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia. Rehabilitar los sueños, penalizar las prisas, indemnizar al alma, sumarse a la alegría, humanizar los credos, purificar la brisa, adecentar la tierra, reinaugurar la vida, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia, desaprender la guerra, curarse las heridas, desaprender la guerra, negarse a las consignas, desaprender la guerra, rodearse de caricias, desaprender la guerra, rendirse a la justicia, desaprender la guerra, sumarse a la alegría, desaprender la guerra, reinaugurar la vida. Pedimos que Dios nos dé esa gracia y dejamos que nos resuene en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, el versículo 9. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que el Señor nos ayude para que todas nuestras escuelas y todos nuestros hogares y nuestros ecosistemas educativos estén al servicio de la paz, estén al servicio también de la convivencia y de la dignidad humana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en esta segunda tertulia nos ponemos de cara a los retos de la educación humanista. Nos acompaña Beatriz Acosta Mesa, el doctor Carlos Felipe Londoño y el doctor Marco Turbay. Y será Jairo quien entonces introduzca este panel y la posibilidad que tenemos de seguir construyendo juntos. Jairo, tienes la palabra. Bueno, buenas noches para todos y todas. Bienvenidas a esta tertulia que nos va a introducir y a seguir profundizando en el tema de la educación humanista y los retos que tenemos para hoy. Ya el video que hemos orado en estos momentos en que pareciera
que la humanidad vuelve a estas temáticas de deshumanización, cuáles son los retos que tenemos como educadores en cada uno de los sitios. Y estas respuestas nos las van a dar algunas de estas personas que hemos invitado y seguramente que nos van a ayudar a reflexionar en torno a todo esto que queremos vivir como humanistas, como nuestro legado que tenemos. Y nuestro primer invitado en el día de hoy es el doctor Carlos Felipe Londoño, quien fue rector de la Universidad EIA por 26 años, ingeniero civil y máster en administración, miembro de varias juntas directivas de empresas, convencido de que la educación y el conocimiento son fundamentales para la transformación del país, para la transformación de nuestra sociedad. Doctor, bienvenido a este encuentro con educadores de distintas regiones del país y de Latinoamérica e incluso de Europa. Bienvenido a este momento de encuentro y tendrá 10 minutos para compartirnos. En estos aspectos quiero comenzar inicialmente con unos puntos de partida que me parecen valiosos por la referencia que tienen las ideas que se expresan. Llegar y sobre todo mostrar aquí ese reto, cuál es el objetivo mismo de la educación humanista. Por supuesto que cada uno de nosotros tendríamos elementos distintos, complementarios, quizás incluso en algunos estar en desacuerdo, pero por lo menos quiero presentar una de estas propuestas. Y en ese contexto general, los actores, pero los actores para ver tanto los externos que hay como, por supuesto, los centrales, que son los que hacen parte de un sistema educativo propiamente en sí. ¿Y cuáles son esos retos de cada uno, especialmente los de las instituciones de educación y el maestro, para recapitular finalmente ya en las ideas fundamentales? Bueno, entonces, lo primero es que, bueno, esto es construido, sí, fruto de esa experiencia de más de 40 años en la educación universitaria, por supuesto es compaginando con ideas de otros estudiosos, filósofos, pensaderos y pensadores, pero a través de la experiencia personal. No es acudir simplemente a citas que hagan honor a estas personas, sino más bien cómo van pasando esas ideas a lo largo también de la experiencia y de las circunstancias particulares. Finalmente, la única pretensión ante esta invitación es presentar unas ideas de reflexión que sirvan para esa base y análisis. Entonces, quiero ampararme en cuál es el reto en general y quiero partir del objetivo mismo de una educación humanista, que voy a ir leyendo el texto y después lo vamos, digámoslo así, mirando por cada parte. Diría en esta construcción es formar buenos ciudadanos con valores y principios de una ética humana universal, con pensamiento crítico, excelencia académica y humana que permita su desarrollo personal y la construcción de una sociedad más justa y equitativa en armonía con la naturaleza bajo la concepción de la dimensión del universo. Entonces quiero aquí, como por cada partecita que vamos yendo a cada una de estas palabras que hemos aquí construido. Una de ellas es formar buenos ciudadanos. Y obviamente en la palabra cabría mucho decir, bueno, ¿qué es un buen ciudadano? Diríamos que si bien hay tácitamente allí involucrados muchos elementos, es la persona que hace el bien y que no causa mal. Aunque en eso hay diferencia porque podría uno no causar el mal, pero no necesariamente siempre hacer el bien, por la omisión, que muchas veces creo yo es nuestra falta más grande en la sociedad moderna. Creemos que no matar, no robar, no mentir y no hacer otros de estos males ya excuse el no asistir, el no ser solidario, el no ser compasivo, el no ser generoso cuando se tiene que ser. Entonces, ahí hay una diferencia grande, y obviamente en eso hay diferencias en las éticas, pero digamos que hay un concepto de ese buen ciudadano. Ciudadano, desde la pequeña ciudad en que viva, desde la región más amplia en que se pueda decir, desde un contexto todavía de varios países, o aún diciéndolo en la cultura nuestra, como hablamos del mundo occidental, o aún más, de toda la sociedad completa. Sigamos con esos términos, con los valores y principios de una ética humana universal.
Ahora la madre Liliana presentaba y por humanos empezó también con esta canción Frente a la Guerra. Y era una cosa que uno diría, bueno, es que entonces la ética de una religión determinada, musulmana, con la ética de una religión, digamos la judía, que puede también confrontarse con una cristiana o con otra cualquiera, nos llevaría entonces a establecer una guerra. Y aquí por eso decimos es una ética universal humana. Y eso creo que es un fundamento clarísimo, porque nosotros somos ciudadanos, en últimas, así vivamos en cualquier rincón escondido del mundo, y no podemos imponer lo demás. La Declaración de los Derechos Humanos, que yo creo que existe ya por lo menos desde que se conformó la Organización de Naciones Unidas, es una buena base de todos estos otros elementos que allí tenemos. Tenemos que ser capaces de vivir independientemente de que una persona sea un ateo, sea un musulmán o sea lo que fuera. Entonces aquí seguimos es con pensamiento crítico. Vivimos en una avalancha de información que es llena de desinformación, de falsedades, o como dicen hoy hasta de narrativas que cada uno crea solo para favorecerse sin importar el daño que hace. ¿Y qué hace uno mismo? No lo pongamos ni en otro. Es decir, ¿a quién le creo? ¿Qué hay para creer? Mucha gente, y ustedes lo saben, reenvía cosas y correos de toda índole, que es en el mundo en el que vivimos. Y cuando uno cuestiona, la persona siempre entra respondiendo, hasta a mí me lo mandaron, yo recibí eso, yo no soy. Es decir, no, el pensamiento crítico tiene que permitir a una persona que se forma pues contrastar los argumentos, validar hasta dónde, qué hace que le permita creer, qué le hace que le permita dudar, qué le hace ir más despacio y no la celeridad que el mundo tiene con todos los daños que eso causa. Con excelencia académica y humana. Muchas veces ponen a reñir el que la formación humanista está en contra de una excelencia académica, y sea de lo que fuere, desde el niño que aprende de las cosas más elementales, de su aprendizaje a leer, a sumar, a relacionarse con los demás, a entenderse en esos valores fundamentales en los que debe convivir, no tienen por qué reñir con el rigor a medida que se avanza en la formación de unas ciencias. Y si lo llevamos más allá, hasta la formación ya universitaria, no hay por qué que ese rigor de unas ciencias, como se llamaban antes duras, de física, química, matemáticas o biología, tengan que reñir con la formación humana de una persona, una formación con una visión humanista. Y quiero poner un ejemplo para cosas que también aquí, desde una óptica que podría decirse más seca, como la ingeniería, en la época en que fui profesor, lo era en el campo de la hidráulica, que tiene todo el rigor de ciencias como la física y las matemáticas, pero una de las cosas que uno decía, por ejemplo, dentro de la hidráulica, es llevar el agua a las comunidades, agua potable, que es una base fundamental del bienestar. Eso se rige por modelos, ecuaciones complejas, bien es cierto, y eso hay que enseñarlo así tal cual, pero no solo eso. Porque uno podría con los estudiantes, y que lo hacía, era preguntar qué significa tener agua potable para una población y qué significa no tenerla. ¿Cuánta población en el mundo tiene agua potable? ¿Cuánta en nuestro país? ¿Qué enfermedades se causan por no tener agua potable? ¿Por qué no hay agua potable allá? ¿Se distribuye esa agua igual en el mundo? Yo creo que eso ayuda, por ejemplo, a estructurar una mente más crítica con una visión que no le corte el rigor de las ciencias, que busque esa excelencia académica, pero de la mano de lo humano, que permita su desarrollo personal. Por supuesto, en medio de toda esa construcción, de esa orientación, la persona va creciendo como individuo, pero también a la par de un grupo social en el que se forma. Porque una meta tiene que ser la construcción de una sociedad más justa. Sabemos que vivimos en una sociedad tremendamente desigual, con tremendas dificultades en todos los órdenes, político, social, económico, desde todas las calidades de vida y de dignidad de vida más básicas y más fundamentales. Un mundo que se debate entre unas hondas diferencias que nos llevan a cosas
como las que vivimos muy recientemente también en estos días. Esa construcción de esa sociedad más justa, equitativa, que sea en armonía con la naturaleza. Pues hoy sí que han salido a flote hasta cuándo podría el planeta soportar al ritmo que tenemos la explotación de los recursos naturales y de la contaminación que generamos en todos esos procesos de desarrollo que a su vez no son iguales, sino muy desiguales. Pero aquí quiero hacer énfasis en algo, no es bajo la concepción simplemente de mi territorio en el que yo vivo y allá los demás que se frieguen, ni del país en que yo vivo y allá los demás, ni del continente en el que estamos y allá los demás, ni siquiera mirando de todo el planeta Tierra. Hay que mirarlo en la concepción del universo. Me esmeré en que todos los estudiantes en la universidad recibieran desde primer semestre unas nociones básicas de física del universo, por una cosa muy sencilla, más que ser unos físicos astrónomos, y es mirar la pequeñez en la que estamos. Hoy día la gente ni siquiera sabe en un país toda su geografía, ni mucho menos de otros países, pero es que apenas hacemos parte de un planeta que es a su vez de un sistema solar, que apenas es de una galaxia, entre millones de galaxias. Eso también es un mensaje de humildad de lo pequeños que somos. Podemos pasar, madre, si me hace el favor. Entonces allí llegamos a ese contexto de cuáles actores, si quiere vamos viendo. Primero, por supuesto, está el estudiante, y si vamos, madre, vamos suponiendo, pero allí hay tres factores y actores también fundamentales. La familia, como lo primero. Y eso no se puede ocultar, ni la familia puede negar su papel, porque es allí donde crece, es allí donde se establece el amor, es allí donde están los principios y valores, que por supuesto están relacionados con una sociedad, especialmente en los grupos sociales en los que se mueve desde niño y después el joven, el adulto, pero en la que median unas instituciones educativas. Y hago énfasis en las instituciones educativas en líderes. No pongo rectores ni directores, sino líderes. Creo que igual así como en los gobiernos o en las empresas, una cosa es ser el gerente, el presidente, bueno, la cabeza máxima, pero otra cosa es el líder, que no necesariamente coinciden. Los líderes educativos y los maestros que tienen ese papel, a mi juicio, de no esperar ni siquiera las acciones de los demás actores, sino cómo impulsar desde las instituciones de educación, y ahí me voy adelantando un poco a lo que es estos retos en los que quiero ahora, pues, ahondar dentro de las limitaciones del tiempo, si seguimos, madre, por favor. Pero hay otros elementos que también allí inciden, que son un gobierno con todas sus políticas educativas, unas empresas que operan dentro de un modelo económico que ejercen una influencia también sobre el estudiante, sobre las familias, sobre la sociedad y sobre las mismas instituciones de educación. Y unos grupos sociales hoy día muy amparados en las redes que también tienen una marcadísima influencia, como lo vemos en los jóvenes, que muchas veces hasta los lleva al mismo suicidio. Seguimos, madre. Entonces, en esto, si quiere, madre, vamos poniendo eso. Sin podernos detener en cada reto de cada actor, sí, madre, si quiere pueden hundir hasta que aparezcan todos los elementos para agilizar, que ustedes pueden ver allí, es cada uno de estos actores tiene un papel que jugar. No es una sola responsabilidad, como muchas veces hoy día en la sociedad se piensa. Ayer nomás en ese vuelo de regreso me decía alguien comentario y criticando a las instituciones de educación. Y yo le decía, hombre, es justo eso. Es posible que usted tenga razón en algo, pero es justo. Se da en las familias, se da en las empresas. ¿Usted por qué lo critica desde una empresa? Su empresa ha buscado las instituciones para apoyarlas en esos proyectos buenos. Está esperando simplemente el resultado. Entonces, no podemos negar que allí hay unos papeles que la institución de educación y el maestro solo no lo pueden hacer todo, sin que tampoco nos vamos al otro extremo de que no podemos hacer nada o podemos hacer muy poco, porque eso sí creería yo que es el mayor fracaso. Entonces, en ese contexto de entender que no estamos aislados, es en donde hay que actuar. Siguiente, madre. Entonces, aquí, para centrar en la educación y el maestro, esta idea que les expongo es,
después de lo que sea ese modelo, que ya de por sí es un gran reto cumplir en esa formación humanista, es que es necesario conocer y reconocer a cada persona como un ser único, pero a la vez como un miembro de una sociedad. Eso no es fácil, eso es muy difícil, porque cuando se mira, y para que seamos sinceros, normalmente entre los estudiantes, ¿cómo se mira? Como un grupo de estudiantes, este grupo, sí, por la logística, por las dificultades de muchas cosas, pero es que cada individuo es distinto. He hecho parte de una junta aquí en un hospital muy renombrado, que es el Hospital Pablo Tobón Uribe, y también trabajando en lo del desarrollo de medicina en la universidad. Y una de las cosas hacia donde apunta la perspectiva de la medicina es a una medicina personalizada. ¿Por qué? Porque es que no hay remedios o medicinas que necesariamente son buenos para X, Y o Z mal, independiente de la persona. No, son distintos. Y cada uno tiene un efecto distinto. Y la misma medicina no necesariamente opera igual en todos los individuos. Si eso lo ponemos es en el ámbito de la educación, que todavía es más significativo, porque la transformación del ser humano, de esa persona, ese aprendizaje, esa formación, si bien hay unos elementos comunes, no lo son todos. Y miren, muchas veces casi que es difícil aspirar a que desde las instituciones y los maestros conozcan siquiera bien los nombres de los estudiantes y los identifiquen por su rostro. Es difícil eso, pero aún eso es muy poca cosa. Si no se tienen, especialmente con aquellos jóvenes que demandan un poco más de atención, de saber más, cuál es su entorno, cuál es su familia, qué piensa acerca de él mismo, de su proyecto de vida, cuáles son sus ideas esenciales. Creo que es difícil ahondar y profundizar en el logro completo de esa meta de una formación humanista. De resto, nos podemos quedar es en la formación académica y un pedazo de lo otro. No vamos a decir que nada, porque no podemos ponerlo de extremos, pero sí creo que se limita grandemente. Esto es un reto muy tremendo para instituciones y para maestros. Sí, madre, la siguiente. Por eso el reto para la institución de educación se vuelve grande, porque tiene que definir unas políticas claramente explícitas y coherentes con un proyecto en que está apuntando a esa formación humanista. Y eso le va a implicar también todavía mayor esmero en buscar esos maestros que se requiere para ese proceso. No solo basta una vocación, no solo basta una decisión, no solo basta expresar unos deseos, sino que tiene que amparar ese quehacer diariamente, a ajustarlo para cumplir ese objetivo central. Y dentro de ello, esa búsqueda de esos maestros y ese acompañamiento se vuelve un aspecto esencial. Pero incide en todo, en lo académico, en lo administrativo, en lo económico de las mismas instituciones y, por supuesto, como institución en todo lo humano. Siguiente, madre. Y para el maestro, pues también le demanda unos retos muy grandes, porque lo primero sí es lo que uno diría que es lo elemental, es el verdadero contraste. ¿Tiene la verdadera vocación de maestro o solo de profesor? ¿O solo de enseñar un conocimiento específico en particular? Una pequeña anécdota. Hace unos años, con una persona muy reconocida en un campo del saber, que lo habíamos invitado a ser profesor en la universidad, y le decíamos, bueno, hombre, allí hay que hacer un seguimiento, inclusive es bueno tomar listas, no tanto por el ámbito de que si vino, si no vino, porque eso le ayuda a ir conociendo a las personas, los nombres. Bueno, no, a mí no me interesa si vienen o no vienen a clase, a mí me interesa es que me respondan en el examen final ese conocimiento. Y le dijimos, estás diciendo exactamente lo que no necesitamos, porque buenos profesores hay muchos, buenos maestros muy pocos, y preferimos sacrificar algo del buen profesor y más un ganar de buen maestro. Creo que aquí hay un reto que no es fácil, especialmente en países latinoamericanos, no necesariamente en algunos países de Europa, en donde se valora mucho más toda esta tarea del maestro. Bueno, tener el maestro esa capacidad
de asimilar todos los cambios que vivimos, que no son simples, y cuando digo cambios, son de todo tipo, desde las costumbres de los mismos jóvenes, de las modas, de cómo asimilarlas, o de la influencia de la tecnología, que tanto incide también en todos estos procesos y que marca un reto específico y puntual al que hay que saber conducir y canalizar. Y un elemento, a mi juicio, esencial, que es también de esa formación humana, es tener la sensibilidad y el grado mínimo de solidaridad para entender a cada persona, no para imponer a sus estudiantes. Esto es así, y el que le gustó, y el que no, adiós. Y puede que haya momentos en que eso sea válido, pero no creo que sea la norma general sobre lo que se debe actuar. Creo que ahí, al reconocer en cada individuo de cada estudiante, hay que tener esa sensibilidad para saber llegar a él, para entender lo suyo, pero para exigir también, no es simplemente para quedarnos en esa parte. Por eso digo al final también con el carácter necesario para enfrentar cuando son las dificultades. La siguiente. Entonces, ya para terminar, diría estas ideas. Hombre, nuestra sociedad, y bueno, la madre empezó allí con todo este tema, parece esa profunda crisis tan tremenda que tiene múltiples dimensiones, con inmensas grietas, con unas contradicciones, hay veces difíciles de entender, porque a la parte que hay la pobreza, la miseria, donde la gente no tiene ni cosas elementales, o la guerra atroz, a su vez hay unos desarrollos acelerados de la ciencia, la tecnología y en el campo económico, pero que se concentran en pocas manos, en pocos países, y dentro de unos países también solo en unas manos. Y eso marca cada vez una diferencia más grande en el desarrollo económico, social y el mismo humano. Por tanto, la educación, y digámoslo con énfasis, la educación humanista es el camino para lograr esos cambios esenciales, pero también para forjar los líderes que demanda estas situaciones, porque lo que nos ha mostrado desde la crisis de la pandemia y lo que vivimos hoy es una verdadera ausencia de grandes líderes. Son muy pocos, hay muchos presidentes de países, de compañías poderosas, pero muy pocos líderes, entendiendo los líderes con esa visión completa para poder ejercer en su, digamos, en su grupo social y en el mundo entero en los que tienen ese poder, esos cambios que realmente necesitamos. Pero a la vez, esta educación humanista también requiere de esos líderes que entiendan completamente las dimensiones de los cambios que son necesarios, en los cambios que hay que hacer en las instituciones, los cambios que hay que hacer en los educadores, en los maestros, y no esperar ni que los gobiernos, ni que las empresas, ni que las familias, ni que otros grupos sociales son los que van a determinar o dar los recursos. No, ese liderazgo tiene que empezar desde las instituciones educativas, seleccionando y haciendo proyectos piloto que pueden ser entre un colegio. Aquí, por ejemplo, con los colegios que hay que se reúnen, creo que hay una maravillosa posibilidad de poder compartir con unas personas ese liderazgo, con unos maestros, para empezar en unos proyectos que toman tiempo. Pero bueno, sabemos que la educación no es el mérito de un día ni de 2 días. Toma tiempo, pero hay que empezar. Bueno, estas eran pues unas ideas, el tiempo es limitado, uno podría ahondar muchísimo en cada cosa, pero indudablemente es apenas una referencia inicial para este análisis. Espero por lo menos haber dejado una pequeña semilla de estas ideas para ese análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Felipe. Sin duda, nos pone a pensar en esta ciudadanía que necesitamos formar. También nos pone a pensar de ese pensamiento crítico tan importante hoy en día y el papel de los maestros como líderes transformadores de esta sociedad y de todos estos elementos que usted nos resalta. Ahora vamos a escuchar a la madre Beatriz Acosta Mesa, ya conocido por todos, pero quienes no, es religiosa, rectora del Colegio de la Enseñanza de Medellín, fue superiora general de la Compañía de María, una educadora por vocación de la juventud de nuestro país, conocedora de las realidades que vive nuestra humanidad en estos tiempos, por todo lo que le ha tocado andar
como superiora general de la compañía. Madre Beatriz, bienvenida. Le damos la palabra para que nos comparta también desde su visión cuáles son los retos de esta educación humanista que hoy nos exige la sociedad. Buenas noches. Un saludo especial también al doctor Carlos y al doctor Barco. Una alegría pues estar con ustedes. Y a todos los felicito porque trasnochar después de un día agotador es ser muy humanistas, porque no es fácil. Bueno, yo quería empezar contándoles que la semana pasada, el martes, tuvimos una reunión en Colegios Amigos. Colegios Amigos es un grupo de colegios de espiritualidad ignaciana que nos reunimos todos los meses, los rectores y un delegado del colegio, para ir profundizando en lo que significa tener una espiritualidad común que debe traspasar a lo concreto y a las actitudes y a los valores. Y cada año hacemos una reunión con todos los profesores de esos colegios, o sea que nos reunimos unos 600, 700 maestros. Entonces el martes el tema era que un grupo de muchachos de los grados superiores nos iban a decir qué era para ellos un maestro significativo. Me pareció muy oportuno hoy contarles, porque creo que entre lo que dijo el doctor Carlos y estos muchachos, pues yo abordé el tema para esta noche. Mire lo que dijeron estos muchachos. Manuela dijo, para mí un maestro significativo es la persona que siempre nos acompaña, sin perder su toque de originalidad, sin perder su esencia. Danilo nos dijo los profesores que enseñan por vocación y porque quieren. Antonio, muy interesante, nos planteaba que eran los profesores que planteaban preguntas, porque dar soluciones no era el camino. Y esas preguntas lo que hacía en ellos era tener hambre de conocimientos y ser creadores. Miguel nos decía que son los que motivan, los que convencen e inspiran, porque lo vuelven a uno un convencido de que las utopías son posibles. A mí, por ejemplo, este muchacho me parecía que, pues un muchacho de 16 años diciendo de utopías en esta época, me parecía maravilloso. Manuela nos contó que ella tenía el trastorno alimenticio y que estuvo hospitalizada, y en la clínica lo que la hizo reaccionar fue escuchar como esas voces de maestros que le decían, tú vales por ti misma y tienes que pensar que lo válido es tu pensamiento, no dejarte influir tanto por los demás. Y ella nos decía que esas voces que escuchaba de los maestros fue la que los hizo reaccionar. Otro muchacho decía que él era muy necio y muy irreverente y que le había llegado mucho una profesora de español que les enseñó que los verbos eran acciones y que amar era un verbo, y que él entonces empezó a pensar que era importante tener acciones de amor consigo mismo, subrayaba, no egoístamente, y que eso lo hizo a él cambiar. Entonces, ustedes se imaginan que cuando terminaron de hablar estos muchachos, todos los profesores que estábamos ahí, pues estábamos súper emocionados. Y comentábamos, verdaderamente vale la pena educar. Verdaderamente vale la pena entregar la vida para que estos muchachos vivan y le encuentren sentido a la vida. Entonces, como decía ahora, podría terminar con lo del doctor Carlos y estos
palabras sabias de los muchachos, pero ustedes no van a tener tan buena suerte, porque voy a seguir hablando. Entonces, quise ordenar lo que les voy a contar, porque cuáles eran los desafíos de los maestros desde la educación humanista. Y un punto que yo quisiera, un núcleo que quisiera tratar esta noche es el mundo que habitamos. Estamos en un mundo interconectado y global, con grandes problemas. No es sino mirar lo que está pasando en Oriente Medio, en Ucrania, en Colombia. Y el desafío de los maestros entonces es aprender a leer los signos de los tiempos y alentar la esperanza. Eso nos lo han dicho pues desde el Vaticano II, pero sigue siendo muy actual. Tratar de descubrir y ayudar a descubrir esos signos de vida que están presentes aún en medio del caos y la deshumanización. Cultivar esa mirada contemplativa que no se quede en la observación, sino que impulsa a tender la mano. Tiene mucho que decirnos a los cristianos la afirmación de Pilato sobre Jesús en medio de la pasión, cuando lo peor de los seres humanos se ensañaban contra un inocente. Recordemos que sacó a Jesús, que llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dice a la gente: aquí tenéis al hombre. Eso nos quiere decir que Jesús hace visible las posibilidades que existen de irradiar humanidad en medio de las peores situaciones y acontecimientos. Es sin duda una llamada a creer que es posible ser auténticamente humano en medio del sufrimiento. Cuando se es víctima, cuando se es herido, puede existir la tentación de la venganza, de la desesperación y del odio. Eso lo estamos viendo con fuerza ahora, tristemente. Y también en estos momentos a veces pueden primar los sentimientos y las emociones tristes. Y si no las direccionamos, van menguando la vida y la fortaleza que existe en lo más íntimo del corazón. Entonces, un maestro humanista está presente en esas situaciones, acompañando y sosteniendo. Y se hace muy fuerte y nos resuena mucho esas palabras de Isaías, cuando nos dice: no rompe la caña doblada, ni aplasta la mecha que está por apagarse, sino que hace florecer la justicia en la verdad. Yo pienso que este mundo que hoy nos golpea a todos, pues también está lleno de posibilidades y de deseos. Los deseos más vitales hoy creo que están expresados en los objetivos de desarrollo sostenible, donde dice que fin de la pobreza, hambre cero, etc. Y en los objetivos de la Laudato Si, cuando nos hablan de dar respuesta al clamor de la tierra, al clamor de los pobres, a una economía ecológica, adopción de vida sostenible y empoderamiento de la comunidad. Por lo tanto, la misión de los maestros humanistas es contextualizar la tarea educativa, conocer en qué mundo estamos, en qué mundo viven nuestros estudiantes, y a partir de este conocimiento, junto con ellos y con otros grupos e instituciones, porque no podemos solos, estamos llamados a discernir respuestas y acciones que son posibles realizar para construir relaciones sanas con los demás y con la casa común. La educación humanista hoy pasa necesariamente por el compromiso con una ecología integral.
Otro núcleo que me parece a mí importante esta noche hablar es, y lo decía el doctor Carlos, es cuál es esa educación que estamos llamados a ofrecer y a quiénes. Entonces, tenemos que abordar que la sociedad de hoy ha cambiado y que hay mucha diversidad. Podemos decir que las configuraciones familiares, las diferentes formas de vivir el amor, la interacción con la tecnología, están moldeando una nueva forma de ser y de situarse el ser humano en el universo. Los niños, los jóvenes, la mujer y la familia están hoy en la búsqueda de su identidad y se hace por tanto necesaria, lo decía también el doctor Carlos, una comunicación y coordinación con la familia. Ya la escuela, sin la familia, no tiene grande incidencia. Y solamente uniéndonos podemos contribuir al desarrollo de personalidades sanas y equilibradas. Porque las demandas del mundo actual y de la sociedad actual nos pueden enajenar y plantear una felicidad que no nos lleva a ninguna parte. Entonces, esta visión nos plantea entonces que los maestros tenemos hoy una misión: profundizar realmente en qué es ser humano hoy. Cuando se habla de transhumanismo, cuando se habla de que hay humanos que quieren ser animales, transespecie. Entonces, ¿qué es ser hoy un ser humano? Y cómo, en el fondo, lo que tenemos que ayudar es a que se pueda convivir y encontrarle sentido a la vida. Por lo tanto, la tarea también es una educación personalizada y contextualizada, donde todo pasa por el desarrollo del talento y que se atienda la diversidad y la inclusión. Y que sea una educación que promueva la responsabilidad, la disciplina y la autonomía en el proceso educativo. Creo que la tarea nuestra y la tarea educativa pasa por formar personas libres. Seremos libres pues en la sepultura, pero es la tarea, cómo superamos condicionamientos y cómo proponemos una educación en valores que hoy lógicamente pasan por el valor de la dignidad de la persona humana, por la empatía, por la compasión y por la capacidad de trabajar con otros para una fraternidad universal. Tenemos la gracia de tener al Papa, que es un profeta hoy, que nos habla de esta fraternidad universal y de esta relación con el cosmos y con el ambiente. Se trata entonces de promover una identidad cosmopolita que tenga fundamentos éticos y políticos, que estimulen la conciencia crítica y que capacite no solo para adaptarse a la sociedad, sino para transformarla, buscando el bien común. Ustedes están oyendo lo mismo el doctor Carlos en voz de mujer. Entonces, ánimo. Bueno, también una formación que promueva la integración de la ciencia, de la tecnología, de las humanidades y de la teología. Tenemos que posibilitar que estos niños y jóvenes se hagan preguntas fundamentales sobre la vida para darle precisamente sentido a esta vida. Y es necesario acompañar y conocer dónde se desenvuelven estos niños y jóvenes para dar una palabra oportuna y ofrecer apoyo asertivo. Bueno, ese era el punto, lo que nucleaba yo en el sentido de cuál sería la visión de un maestro humanista en esta sociedad cambiante que todos los días es diferente y que no tenemos respuestas hechas. Pero también en esta
educación tenemos un reto que es la persona del maestro. Al principio escuchábamos que estos niños y jóvenes lo que valoraban del maestro era la vocación. Por lo tanto, el primer reto que tenemos los maestros es alimentar la vocación de maestros en un mundo exigente y que a veces no se nos reconoce y que además se nos tiene como funcionarios que desempeñamos una tarea. Realmente motivarnos por educar es tarea de todos los días. Y esto implica una formación continua también, la complejidad de la vida, la generación de conocimientos es impresionante, el avance de las tecnologías. Entonces, todos los días tenemos que saber que el mundo cambió y que nos tenemos que formar. De ahí la importancia de formar equipos, es un reto formar equipos, trabajar con otros, hacer redes y sobre todo sentir que es imposible dar respuesta a tanto cambio sin estar arraigados en la esperanza. Y para terminar les quiero decir también que un reto del maestro es trabajarse personalmente, porque si vamos a acompañar, lo primero que tenemos que identificar es nuestro mundo emocional y cómo saber acompañar, cómo cultivar la sabiduría, cómo ejercitarnos en el discernimiento y situarnos como aprendices, conscientes de que en este tiempo de la sinodalidad, toda palabra trae un mensaje y el diálogo es el camino. O sea, ese testimonio que nos están dando allá en Roma, pues es para hacerlo cotidiano en nuestros ambientes escolares. En fin, la educación humanista propicia que otros encuentren su propio camino y construyan su proyecto de vida. No vamos a cambiar el mundo solos, simplemente aportamos un poco de humanidad y la inspiración al ser una educación humanista cristiana es Jesús de Nazaret. Yo, por algún hecho que no va a contar, decía hoy cómo puede uno cambiar la fe en Jesús de Nazaret cuando es el que nos enseña realmente a caminar desde la humildad y desde el sentido de la vida. Entonces, de verdad, gracias por escucharnos y por la paciencia. Gracias, Beatriz. Sin duda, el papel de nosotros como maestros, como ya lo decía Miguel de Montaigne, y que también retomamos en nuestra pedagogía en la Compañía de María, unas cabezas bien hechas que necesitamos en este mundo más que bien llenas. Y con ese referente Jesús de Nazaret, que nos invita a ser humanos como Él lo fue. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Marcos Turbay. Él es psicólogo social dedicado a la restauración del vínculo pedagógico y familiar y mentor de profesionales de las ciencias sociales y educativas, fundador del Grupo 10 y co-creador de Aprendamos. Él en este momento está en la ciudad de Barranquilla. Marcos, bienvenido. Muchas gracias a cada uno de los presentes y los que estamos haciendo presencia en la fe y en, como decía la hermana ahorita, la esperanza de que en la acción colectiva podemos generar procesos de transformación. Muchas gracias, Jairo, a toda la comunidad por invitarnos. Un saludo especial, Carlos, y a la madre que nos pudo compartir ahora. Quisiera plantear un poco unos escenarios de diálogo que están fortalecidos en el desafío, ¿no? De qué es educar y qué significa educar hoy en el contexto humanista. Un poco de contexto, yo pues me dedico a acompañar escuelas
amo las escuelas que están en procesos de crisis, no les huyo. Es, digamos, el llamado que siento cada vez que hay una situación de no resolución, que se me pueda convocar para poder ayudar a ajustar los ojos que permiten ver la realidad de otras miradas posibles, de justamente este concepto que se mencionaba, que es la esperanza. Y la esperanza no como la espera, sino la esperanza activa, ¿no? Que se propone generar cambios día a día. Creo que cuando nosotros hablamos de una comunidad de esta naturaleza, tenemos que remover varios factores. Uno de esos factores, que ahorita voy a ver si puedo hacer una presentación de algunas notas que tengo, es, quisiera como retomar, más o menos son como unos 7 elementos que como acompañante, como metodólogo, que es lo que me dedico, generar procesos de cambio, de transformación en las escuelas, en la escuela pública, en la escuela privada, con poblaciones indígenas, con campesinos, con migrantes, en procesos de pedagogía social. Eso justamente a lo que amo y a los diseños metodológicos y los instrumentos que he creado me han llevado a acompañar a instituciones educativas públicas y privadas a conectarse. Por ejemplo, hablábamos un poco de qué es una escuela humanista, y es una escuela que se reconoce, es una escuela que saluda, ¿no? Dice, Carlos, ¿cómo estás? Jairo, ¿cómo amaneces? Que sabe y que identifica que a Carlos le pasa algo hoy. Que aunque yo sepa que hoy como coordinador en mi función hay que entregar unos logros porque claramente son importantes para la escuela, no voy a dejar de saludar y de parar un rato y de preguntar cómo estamos. Es una escuela que conecta los sentires y que gracias a conectar los sentires, los saberes también sienten. Y creo que eso me parece que es muy importante para dar cuenta de que es una escuela en donde comenzamos a dejar de aprender para aprender. Es una escuela en donde también cuestionamos las mediciones sobre las cuales se nos califica como una escuela de calidad, en donde entendemos de manera muy crítica que si bien hay escalas de medición, así como el doctor Carlos contaba la experiencia de quien criticaba, también se propone entonces hagamos algo diferente. Entonces hay escalas muy distintas y muy necesarias también de tener para también animar a los papás que están súper comprometidos y a los maestros que sin duda caen, ¿no? De ánimo. En una investigación que hice hace como 7, 8 años, estábamos revisando y sigue más o menos el mismo patrón. Vemos los que van a ser educadores, entran con un amor hermosísimo por educar y entran con un compromiso y una convicción auténtica de que van a generar procesos de transformación día a día en lo personal, en lo social, en lo colectivo. Y a los 3 años y medio, imagínate, Carlos y Jairo y todos los que están escuchando, imagínate que a los 3 años y medio más o menos eso se va a declive. El estudio muestra que el sentido por el cual tomaron la opción o lo descubrieron en el camino, porque otro dato importante es que el estudio de la oportunidad de hacerse maestros viene siendo en un 70% más o menos la segunda opción. Entonces, frente a ese dato importante, nos encontramos con que claramente hay maestros que están aprendiendo a ser maestros y están descubriendo también su proyecto, en algunos momentos negándose a eso, esperando que sea algo temporal, pero encontramos que cuando el maestro logra conectar con la libertad y la creatividad, como le decía Rogers, de poder crear sus proyectos, de poder generar marcos distintos y de invitarle a que lo que pase en ese espacio sea único y genere una pregunta de sentido por la vida, ese elemento que Montaigne bien señalaba, que más allá de los saberes importaba el ser útil para la vida, el saberse para la vida. Como bien sabemos, este gran autor, además de crear los ensayos, la metodología de los ensayos, en él sin duda se inspiran autores como Amartya Sen, entre otros más, porque generan
justamente la conciencia de que las habilidades para la vida y las capacidades tienen que ver con el desarrollo óptimo. Consideramos que estos elementos son fundamentales, ¿no? Y es lo que yo he visto día a día. Entonces hablamos de aprendizaje con H, que pase por la vida, que todo lo que podamos aprender tengamos que transitarlo en un aprendizaje personal. Otro punto importante es que podamos, esta parte me encantó en la anotación, centrarnos en la comunidad y no en el alumno. Y sobre esto yo quiero llamar la atención a todos los que amamos la escuela, como maestros, como directivos, como coordinadores. También, a ver, digámoslo mejor, como rectores, como directivos, como provinciales, como coordinadores, como rectores. También tenemos que recuperar la conciencia, todos, aún más viva, de que los maestros también son parte de la comunidad y necesitan espacios de cuidado, espacios de escucha. Justamente lo que yo estoy haciendo es desarrollando metodologías de acompañamiento y encuentro a maestros muy desconectados, con crisis agudas de estrés. Estamos en un momento en el que, si bien queremos apostarle a lo humano, debo decirlo por la experiencia como investigador que tengo en campo, también abierto al debate, ¿no? Para esto, tenemos, es que no hay una manera suave de decirlo, pero tenemos que recuperar el propósito educativo que no está en la meta del resultado académico. Y eso es uno de los desbloqueos muy claves. El resultado académico, por lo que he experimentado en más o menos 457 escuelas, llevábamos en registro de acompañamiento, descentra el propósito educativo. Y claramente, si vamos a Piaget, que es lo más básico, y digo más básico porque ya hay mucha evolución posterior de él, todo depende de un proceso. Y estamos muy focalizados en los resultados. Y creo que en ese sentido tenemos que repensarnos la escuela, y como lo diría Illich y otros autores de mucha inspiración, Freire, hay que desescolarizar la escuela, que el primero que lo decía fue Ivan Illich. Y creo que desescolarizar la educación implica a tratar de entender que claramente hay unos procesos de calidad que hay que responder, pero es que los procesos de calidad deben comenzar a responder, a trabajar para nosotros y nosotros no para ellos. Y creo que ha pasado algo, y es que se han reducido los tiempos de manera muy significativa de concentración creativa, de lucubración, de ese tinto afectuoso, de ese momento especial para poder crear espacios de creatividad como los que ya estamos logrando en muchas de las escuelas, como por ejemplo tener una caracterización clara de cuáles son las competencias investigativas, de proyectos, de intervención social, y poder crear proyectos y poder participar en conjunto con convocatorias que transversalicen la vida escolar y que de verdad generen un proceso. Y ahí viene otro tercer gran elemento para humanizar, la transversalización. O sea, estamos hablando de que es importante, me encantaba lo que decía, por ejemplo, ahorita Carlos, sobre la importancia de los elementos físicos. Sabemos lo que pasó en la historia del abandono de la astrología, que es un elemento fundamental para el estudio del universo, y todos los elementos físicos, cómo comprenderlos, ¿no? Desde la experiencia misma viva de la fe. Y nos encontramos con una situación que sé que en algún momento ya esto va a ir cada vez más hacia allá, y ir actualizando metodologías como aprendizaje basado en proyectos, nos da cuenta de que las asignaturas son apenas ingredientes que están allí, pero que poco a poco esas fronteras tan fuertes en la formación tradicional tienen que ir desapareciendo. Y como testimonio de amigas, de familias que he tenido de justamente egresados en Barranquilla, la enseñanza, he visto una experiencia en estudiantes de una forma de pensar completamente diferente. Pero eso no significa que todavía la tarea no esté por hacer y que tengamos que cuestionárnosla, porque si no nos la cuestionamos nosotros, pues entonces ¿quién va a arriesgarse y asumir con valentía el cambio? Otro punto importante es dar cuenta de la calidad, del tipo de evaluación. Nosotros necesitamos ir más hacia las técnicas de assessment, de evaluación formativa, y entender que cada producto evaluativo que se haga tiene que ser un producto de una secuenciación, de un acompañamiento, de una transversalización, que de verdad cree un producto, sino como que cada cosa que hacemos es como para una nota, y si lo fuera para una nota no estamos hablando de una educación humanista. Estaríamos hablando de cosificar, ¿no?
reducir una tecnocracia absoluta a la experiencia educativa, cuando lo que está sucediendo ahí es un producto que tiene que ser, independientemente del área en donde se presente, una producción artística, o sea, científica o literaria. Y creo que en ese sentido, ¿dónde están yendo las evaluaciones? ¿Dónde están yendo los productos evaluativos? Es algo, doctor Carlos, no sé si usted se lo preguntaba seguramente como rector muchas veces, ¿dónde están las investigaciones de nuestras tesis de pregrado, de posgrado? O sea, ¿están cambiando el mundo? ¿Cambiaron al menos a esas personas que participaron? A mí, como investigador y director de tesis, es la primera pregunta, o sea, ¿para qué haces esto? ¿Tiene un sentido para ti? ¿Va a aportar algo? Porque tenemos de verdad demasiadas investigaciones ocultas que posiblemente estarían claramente escritas. Para mí, una educación humanista es reunirnos todos nosotros y reconocernos que somos personas que también tenemos temor, que también la pandemia nos llevó a un momento de crisis y de duda en muchas cosas, que todas las noticias que estamos viendo ahora, como lo decía la madre, de Ucrania, de Palestina, Israel, o sea, todos los niños merecen vivir, todos los seres humanos merecemos coexistir. Entonces la pregunta es, y lo digo con mucha sensibilidad, esto a mí soy escritor, soy poeta, además, hace 2 días hice el lanzamiento de mi segundo libro, una poesía, y esto para mí debe transitar por la pena, por el alma, y no puedo evitar sensibilizarme porque estamos hablando que lo que sucede día a día no es llenar un formato, es conectar la vida. Nosotros salvamos vidas todos los días sin darnos cuenta. A ese Jairito, Pedro, Juan, de nuestros grandes hombres y seres humanos, María, la que barre, la que plancha, la que nos lleva el café, ese señor que yo no sé cómo hacen para aprenderse los nombres de todos los niños, los porteros del edificio. O sea, es una habilidad bárbara, y saberlo, reconocerlo, abrazarle, saber el día del cumpleaños hace que celebremos la vida. Creo que hay un punto importante, y es todo lo que en una educación humanista, todo lo que se vaya a aprender, tiene que transformar algo. Si yo voy a aprender de botánica, tengo que estar a cargo, no sé, de un jardín, de una huerta, pero sobre todo ahí viene una metodología muy hermosa. Hemos mencionado varias metodologías. Esta metodología es APS, aprendizaje-servicio, un poder de transformación bárbaro. Y donde estas investigaciones comenzaron en una articulación que se hizo con China y España. Hoy día esta metodología tiene muchos fundamentos, inclusive fundamentados en autores que podemos revisar, europeos, latinoamericanos, pero el aprendizaje-servicio llega para decirle al colegio, todo lo que aprendamos tiene que transformar la realidad. Pero primero, sanarnos por dentro. Y eso lleva a otro elemento más, que es la pedagogía con responsabilidad social. Si nosotros llegamos a esa conciencia, nuestras cátedras ya van a ser espacios de vida. Yo no puedo, honestamente, y lo digo desde no como un mandato, ni mucho menos, sino que yo no puedo sentarme en fila, ¿no? Para mí eso, tengo que poner un círculo. Y ya los estudiantes saben que cuando llego estamos en un círculo, estamos en debate, estamos en mesas de debate, estamos investigando. Y todos los temas que se desarrollan ahí tienen que ver con problemáticas que ellos están viviendo. Por lo tanto, esto como psicólogo me lo permito, pero sí creo que tenemos que formar a nuestros maestros y acompañarles en crear estrategias terapéutico-pedagógicas, que es justamente lo que yo diseño, para que lo que suceda mientras se aprende es un acto reflexivo de la pregunta por justamente lo que tanto Carlos como la madre decía, el sentido de la vida. Esos elementos nos llevan, pues básicamente, como a modo solo de compartirlos, a hablar básicamente de unos bloqueos que tiene el sistema educativo que son importantes, hacer conciencia de ellos, y solo con esto cierro, digamos, un poco para dejar más que conclusiones, tareas pendientes, y de mi parte la disposición por el amor infinito que les tengo a esta comunidad y la gratitud de este reconocimiento que me hayan invitado hoy. Y quisiera solamente mencionarlos
Y creo que esto nos va a dejar una bonita tarea para reflexionar estos elementos. Jairo, te los puedo mandar con todo gusto a través de una presentación para que, si son de luz, para poner tareas puntuales. Tengo dos documentos escritos, uno que se llama bloqueos de la educación y los desbloqueos de la educación. No me iba a quedar con los bloqueos nada más, pero voy a mencionar solo los bloqueos para provocar de pronto lo que puede ser ahora un diálogo, un debate o preguntas. Y es, 1, desbloquear el autoritarismo para darle paso a la autoridad. La autoridad, como el respeto, como el amor, se regalan, jamás se pueden imponer. Y el autoritarismo está muy metido dentro de la escuela antihumanista, digámoslo así. Y aún en escuelas que tienen propósitos hermosos, pero simplemente están focalizadas en los resultados y en la premura que se den, caen en esta berraca trampa. He visto escuelas que he acompañado con valores hermosísimos, que justamente por el acelere, por la cultura de la aceleración, que le llamo yo, quedan acá. Segundo, exigencias secas. Necesitamos acompañamientos. Si voy a exigir, claramente es porque confío en que puedo dar, es porque conozco muchísimo a esta persona y sé que lo que puede dar, pero así va a estar mi nivel de acompañamiento. Resultadismo, el afán por los resultados, que ya lo hemos dicho. Y ahí perdemos un poco la idea de que el propósito no es estar en el primer puesto, discúlpeme, de una revista que publica algo por ahí de los 500 puestos del país, pero lo publica sin conocimiento científico alguno. Para poder publicar este tipo de resultados, tenemos que hacer estudios de multinivel y de estadística muy avanzada, que el ICFES inclusive ha pedido ayuda a los ciudadanos de que le puedan ayudar a organizar esa información. El otro punto, ya voy terminando, comparación. En una escuela humanista, uno de los principales bloqueos es compararse. Por eso hay una metodología que utilizamos de Noruega en cada encuentro que se llama Biblioteca Humana, que en algún otro espacio lo comentaremos. El otro punto es la homogenización, con lo que justamente Montaigne y otros educadores están totalmente en desacuerdo. Necesitamos la diferencia como factor universal. Y el último punto, la aceleración, que es la que digo, o sea, vamos a acelerar los procesos y es un sistema de creencias que nos desconecta. La invitación es sencilla, es sanear, y creo que cada una de estas acciones, cada uno de estos bloqueos habla de una herida que tenemos nosotros por nuestra experiencia de niños, con nuestros padres, y creo que es importante detenernos un poco y darnos cuenta que estamos viviendo y que estamos completos y que es suficiente y de que vale la pena que nos acostemos todas las noches, como le digo a los maestros, sabiendo que están ganándose el cielo día a día de una manera única. Pero estoy recogiendo maestros que se están acostando llorando porque sienten que no son suficientes, que no son capaces. Y creo que es importante hacer este llamado que nos hace la OMS, pero que nosotros tenemos toda la conciencia previa de saberlo y agradecer. Tenemos que crear ambientes que nos cuiden espiritualmente, psíquicamente, y entender que la salud mental, la salud emocional, la espiritualidad son tres elementos diferenciales, pero que hay que entenderlos integrados para justamente crear ambientes coherentes de acompañamiento. Muchas gracias por este espacio y muy atento a escucharles y a seguir pues aprendiendo de ustedes. Muchas gracias, Marco. Sin duda, todos sus aportes, también desde tu experiencia, desde el campo, el trabajo en las escuelas, en esta ciudad y en todo el país, nos ayuda como a pensarnos desde dónde estamos queriendo una educación humanista y qué realidades nos tropezamos en estas escuelas donde también nosotros habitamos. Sin duda, esto nos va a dejar muchas preguntas, pero esto no es solo un inicio, porque vamos a ofrecer el Instituto Montaigne un diplomado de educación humanista, que en cierta medida vamos a tener todos estos invitados en los cuales vamos a poder debatir, vamos a poder conocernos, vamos a poder tener esa posibilidad de llegar a un encuentro
cara a cara también y a través de estas mediaciones del Internet, seguramente vamos a aprender mucho más. Por eso hemos querido que esta tertulia tenga este primer toque de educación humanista, porque esto es apenas el abreboca, como la provocación que cada uno de estos tres invitados hoy nos han puesto y nos han hecho pensar, y que sin duda habrá otros que también nos darán algunos aportes. Vamos a ver un video del Pacto Educativo Global que sin duda nos va a ayudar a seguir profundizando en este tema de la educación humanista, el llamado que nos ha hecho el Papa Francisco acerca del Pacto Educativo Global. L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione. Riteniamo che sia questo il tempo di sottoscrivere un patto educativo globale. Ci impegniamo personalmente e insieme a mettere al centro di ogni processo educativo formale e informale la persona, respingendo quegli stili di vita che favoriscono la diffusione della cultura dello scarto. Secondo, ad ascoltare la voce dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, a cui trasmettiamo valori e conoscenze per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace. Terzo, a favorire la piena partecipazione delle bambine e delle ragazze all'istruzione. Quarto, a vedere nella famiglia il primo e indispensabile soggetto educatore. Quinto, a educare ed educarci all'accoglienza, aprenderci ai più vulnerabili ed emarginati. Sesto, a impegnarci a studiare per trovare altri modi di intendere l'economia, di intendere la politica, perché siano davvero al servizio dell'uomo e dell'intera famiglia umana nella prospettiva di una ecologia integrale. Settimo, a custodire e coltivare la nostra casa comune. Così dobbiamo andare avanti noi, tutti insieme, ognuno come è, ma sempre guardando avanti insieme verso questa costruzione di una civiltà dell'armonia, dell'unità, dove non ci sia posto per questa cattiva pandemia della cultura dello scarto. Agradecemos a los invitados, realmente ha sido un momento de crecimiento, de reflexionar, de pensar. Damos la palabra a la Madre Liliana, quien desde Roma también nos va a compartir de qué se va a tratar la próxima tertulia y hacia dónde vamos con todo esto que vamos caminando. Muchas gracias, Jairo. Yo reiterar el agradecimiento al doctor Carlos Felipe Londoño, al doctor Marco Turbay y a Beatriz Acosta, porque realmente hoy con sus intervenciones nos animan, nos provocan, nos inspiran, nos ubican pues de cara a lo profundo también de estos retos que tenemos a nivel educativo. Muchísimas gracias a ustedes tres por ser hoy la voz que nos ayuda a pensar y a pensarnos de cara a esta misión que tenemos. Y estaba recordando mientras los escuchaba a Teilhard de Chardin, que dice que es imposible ser totalmente cristianos si no somos totalmente humanos. Y en ese sentido, Adela Cortina dice reiterativamente que para ser un buen ciudadano hay que tener un buen corazón. Ella dice, es decir, hay que tener la capacidad de estimar los valores, de compadecerse y de argumentar. Ojalá que le podamos como hacer eco a esta invitación realmente a que a nuestras escuelas sean escenarios en los que enseñemos a ser buenos ciudadanos, enseñamos el arte de convivir y nos dispongamos todos también
para poder pensarnos, argumentar, compadecernos. Queremos recordarles que nuestra próxima tertulia virtual será el 14 de noviembre a esta misma hora, a las 7 de la noche. Y vamos a compartir en torno a cuáles son los retos de la Iglesia sinodal. Cuáles son esos retos que seguramente también estarán muy atravesados por esta necesidad que tenemos de profundizar en lo humano, de trabajar por la dignidad humana, de trabajar también por el bien común. 14 de noviembre a las 7 de la noche, los retos de la Iglesia sinodal.